Es la libertad de la culpa y condenación. Mejor dicho, del pecado mismo, de la esclavitud del pecado, para ser más preciso. Pero vamos a leer el texto y vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. El nombre más o menos es: el predicar el evangelio no es una opción. Y está a punto suspensivo. Es una responsabilidad. Es un compromiso voluntario. Una responsabilidad voluntaria que emana del hecho de que es un mandato. ¿Un mandato de quién? Del Señor. Porque si Él es Señor y no puede mandar, entonces ¿qué Señor es Él? Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando. Y esperemos en el Señor que estos 45 minutos no es que pasen rápido, sino que podamos nosotros decir lo que tengo por aquí para que podamos estudiar y que Dios nos dé una mente bien clara. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, dice así: porque si predico el evangelio, dice Pablo, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Noten que está en corchete en signo de admiración. Ay de mí. Para el creyente, mis amados hermanos, el predicar el evangelio no es una opción. Y yo quiero que se vea esto porque nosotros tenemos pavor a la palabra responsabilidad, a la palabra mandato, a la palabra obligado. Le tenemos pavor a esas palabras. De hecho, hay cristianos que son tan libres, que como decía ahorita, creen que pueden en un momento dado decidir si cumplen la voluntad de Dios o no. ¿Por qué? Porque recorremos a lo que es la obligación. Porque somos muy dados a no adquirir ni tener responsabilidad. Y entendemos que el no tener responsabilidad es sinónimo de libertad. No. Y el no tener responsabilidad no es sinónimo de libertad, sino es sinónimo de esclavitud de mi deseo, de lo que yo quiero hacer. Es un deber el predicar el evangelio. Así lo demanda nuestro Señor Jesucristo, quien personalmente dio ese mandato en Mateo 28, 19. Él dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones. Esos dos verbos, id y hacer, están en imperativo. No obstante, en el original, el único que está en imperativo es el segundo verbo, hacer discípulos. Ese id significa yendo, un presente continuo. Yendo pues, hagan discípulos. Vayan, caminando, vayan, yendo, encamínense. Así que conociendo este gran deber, y quiero que se le quede en la mente, mis amados hermanos, no tengo otra manera más sutil que decirlo. El predicar el evangelio es algo que tú y yo estamos obligados. Es un mandato del Señor Jesucristo. Con eso en mente, 1 Corintios 9:6, vamos a tratar de ponerlo como base y comenzar a estudiarlo. Y que eso vaya a ayudar a nosotros en cuanto a evaluar mejor nuestro compromiso de predicar la palabra. En el versículo 16, Pablo termina diciendo: ay de mí, ay de mí. Él no está hablando de ti, él está hablando de él. Ay de mí. Y yo quiero leerlo, pero traducido por el comentarista Hendrickson. Escúchenlo cómo lo traduce. Porque si predico el evangelio, de nada tengo que jactarme. Estoy compelido a predicar. Ese compelido, estoy obligado.
pues ay de mí si no predico el evangelio. Para Pablo, recuerden que Pablo fue llamado a ser ministro de Cristo cuando iba camino a Damasco. Él fue llamado a que predicara. Y luego fue él mismo se entendió que fue llamado a predicar a los gentiles. Y fue el apóstol de los gentiles. Claro que para Pablo el predicar, esa tarea tan hermosa, esa gran comisión, no era motivo para jactarse, sino algo que lo comprometía. El llamado fue tal que él no se sintió solamente obligado, o sea, jactancioso, grande, wow, qué bueno el Dios, Cristo me llamó a mí, a Pablo. No. Es lo que vio y dice, wow, qué gran compromiso se me ha asignado. Él quería cumplir con ese compromiso, con ese mandato, que al igual que a nosotros, por medio de los apóstoles, el Señor Jesucristo se lo dio personalmente a Pablo, ese mandato. Y él tomó tan en serio esa responsabilidad que llegó hasta el punto de exclamar, yo no tengo opción, ay de mí si no predico el evangelio. O sea, hay consecuencias si yo no obtempero el cumplimiento de mi responsabilidad. Y yo quiero en este punto, mi amado hermano, hacerte partícipe de esa carga hermosa, de que tú te sientas comprometido, de que tú entiendas que hay algo que puede suceder y que va a suceder si tú no cumples con ese compromiso. Realmente el apóstol Pablo estaba haciendo suyo el sentir de los profetas del Antiguo Testamento y de algunos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Tanto los profetas en el Antiguo Testamento como los apóstoles en el Nuevo Testamento entendieron, escuche bien la palabra, la urgencia por la necesidad imperante de dar a conocer la voluntad de Dios, de dar a conocer la palabra de Dios en el contexto neotestamentario, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación que es el evangelio. Por ejemplo, y le invito a que hagan sus notas. Jeremías dijo que la palabra de Dios era como fuego en su corazón y en sus huesos. Él no podía sostenerla. Él tenía que predicarla. Eso está en Jeremías 29. Como fuego en su corazón y en sus huesos. Es como, wow, yo no puedo resistirme. Yo no puedo resistirme y dejar que la palabra se quede en mí. Debo predicarla, darla a conocer. Me queman. Amós escribe que debido a que Dios ha hablado, él tenía que hablar. Amós capítulo 3, versículo 8. Y recuerda de Pedro y Juan. Pedro y Juan, parados delante del Sanedrín, le dijeron al cuerpo gobernante que ellos no podían más que hablar, no tenían otra alternativa. Nosotros no podemos dejar de decir, no podemos. No era algo que, bueno, yo me gustaría porque se ve bonito. No. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. O sea, tú no te puedes resistir, Pedro y Juan, a la idea de que las enseñanzas de Cristo se quedaran con ellos. No, ustedes creen que es justo, eso está en Hechos 4:20. Ustedes creen que es justo ante Dios que nosotros dejemos de decir lo que hemos visto y oído. Y yo decía anoche en nuestro preparativo para los líderes en los grupos pequeños, wow, hermanos, si nosotros pudiésemos de manera personal llegar a tener esa gran inquietud en nuestros corazones, wow, es que yo no me puedo resistir si no comparto el evangelio, tengo que compartirlo. Yo no puedo quedarme con una noticia tan hermosa y que sirve para salvación. En el Antiguo Testamento los profetas no podían callar la palabra.
En el Nuevo Testamento los apóstoles no pueden callar la palabra. Y el Hijo de Dios no debe poder callar la palabra. Está obligado a ello, está responsabilizado a ello. Pero profundicemos un poco en este versículo 9, 16 del capítulo 9 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Lo primero que vemos allí es: ay de mí. Y ese ay de mí, ¿qué quiere decir Pablo? Ay de mí si no predico el evangelio. La palabra ay no se dice en condiciones muy buenas, por lo menos bíblicamente hablando. En el diccionario, esa palabra ay indica calamidad, indica desastre, indica temor. El Señor Jesucristo en varias ocasiones usó esta palabra. Yo le voy a decir algunas de ellas, no todas, y para que ustedes vean qué hay en común en las veces que lo usó. En Mateo 11:21 y dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Escuchen ahora: porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Y el versículo 22 dice: por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. ¿Qué le está diciendo? Ustedes fueron testigos en primera línea de la palabra, de mí mismo, de los mensajes, de los milagros que yo hice. Mas sin embargo, ustedes han endurecido el corazón. Y lo que ustedes han visto, aún Tiro y Sidón, si lo hubiese visto, se hubiese arrepentido. Por eso, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y hermanos, eso es una tremenda enseñanza. Hay personas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejad que entren ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de la viuda, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, y podemos seguir, hermano. Donde quiera que vemos un ay, enseguida nosotros vemos la calamidad, el castigo, el juicio. Hermanos, si nosotros sabemos lo temible que es, lo terrible que es, lo aterrador que es del castigo de Dios, lo sabemos porque está registrado. El castigo que proviene de Dios es terrible, es aterrador, debe ser temible. Por eso el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 31, dice de manera admirada: horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Pregúnteselo a David. Se vio seco hasta los huesos a causa del pecado. Y le dijo en un momento dado de su vida:
En tu casa no faltará sangre. Y sabemos la historia. En ese sentido, Pablo sabía muy bien porque conocía las Escrituras. Él dice, ay de mí. Ay de mí. Es como si dijera, wow, yo avisoro calamidad para mi vida si yo no anuncio el Evangelio. La pregunta que viene a mi mente es, hermanos, si el apóstol Pablo, y yo diría el gran apóstol Pablo, pronuncias palabras como estas, con temor, con temblor, ay de mí, ¿qué tú crees que tú debieras esperar? ¿Cuál debiera ser tu comportamiento antes la posibilidad o no de predicar el Evangelio? Yo no sé si esto da miedo a tu alma. Y no estoy hablando de la palabra temor de reverencia solamente. No. Es miedo. Miedo. Dios es un Dios que hay que temerle, reverencia. Dios es un Dios que debemos tenerle miedo. Y pareciera medio extraño, pero es así. ¿Quién es que te manda al infierno por tus pecados? Es Dios. ¿Quién es el que te condena? Es Dios. Y Él no dará por inocente al culpable. De hecho, Él dice que la paga del pecado es muerte. Si eso es con el poderoso apóstol Pablo, un hombre que estuvo en el tercer cielo, que tenía comunión con Cristo, que fue enseñado personalmente por Cristo. Yo le entrego lo mismo que recibí del Señor Jesucristo. Le dice a los Gálatas, yo no fui entrenado por hombre, fue por mismo Cristo, el mismo Señor. Y dice, ay de mí si yo no predico el Evangelio. ¿Sabía él lo que podía ocurrirle? ¿Estaba avisorando lo que le podía pasar? Déjeme yo refrescarle la memoria sobre el apóstol Pablo. Pablo es alguien que no nació en una familia cristiana, más bien odiaba a los cristianos. Fue Pablo que pidió autorización para acabar con los cristianos. La ropa de Esteban estaba en los pies de Saulo cuando Esteban fue muerto y aprobó la muerte, no una muerte sencilla, sino a pedradas. Fue un perseguidor atroz del cristianismo. Y fue Pablo que dijo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 16, al mundo para salvar a los pecadores. Escuchen lo que dice, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda la paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Y yo a propósito quiero aprovechar la palabra paciencia. ¿Tú crees que el Señor ha tenido paciencia contigo? Hermano, contigo como cristiano. Ahora, ¿tú crees que Él va a tener toda la vida eternamente paciencia de ti, contigo? No. Si hay una cosa que es finita para el Señor es la paciencia. Un día Él cerrará la puerta. Un día dirá no, un día te dejará. Y hay una cosa que por la gracia de Dios yo he podido entender bien últimamente y he meditado mucho en ella. Y eso es lo que le llaman la apostasía. De muchos creyentes nominales que usted ve que se desvían del camino y usted le ve que no encuentra asidero mental, que usted le ve que no le ve ninguna comunión con Dios ni viviendo una vida santa, que se han descarriado, como dicen por ahí. No, que han apostastado. ¿Sabe por qué? Porque ellos profesaron fe sin poseer fe. Hermanos, yo le digo esto porque el que cree en Cristo
El que cree en Cristo es porque Dios ha tenido paciencia con él y le ha dado la fe por medio de la palabra que tú y yo tenemos que predicar. Ustedes ven la importancia de no olvidar el evangelio para compartirlo con los hermanos, con los impíos. Es que por medio del evangelio, por medio de escucharlo, es que viene la fe, una fe que se posee. Por eso Pablo dice, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree, está dentro, se posee para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dios es bueno, nos da a su Hijo para que muera por nosotros, para que todo aquel que cree, y da la fe para que creamos. Y Pablo sabía eso. Y dice, uno de los primeros fui yo, noten que yo era un perseguidor. Y dice, siendo yo el primero, me puso para que tener paciencia con los demás. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora bien, mis hermanos, no podemos obviar que cuando él dice, ay de mí, como decía ahorita, es de él que está hablando. Ay de mí, a él como predicador, a él como Pablo. Noten lo que él dice en el versículo 17 de 1 Corintios 9. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Recuerda que dije al principio la recompensa que era el poder predicarle sin tener que recibir nada a cambio. No es que el obrero no sea digno de su salario, ¿eh? Eso no tiene nada. Lo que pasa es que en Pablo para él era una recompensa porque tenía cierta dificultad con el orgullo y la situación en Corinto. Dice, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Y yo quiero que lo paremos un momentito allí. Y le he llevado al pasito, porque yo lo que quiero es que salgamos de aquí esta noche sintiendo el peso de nuestra responsabilidad como creyente, sintiendo que es obligado para nosotros predicar el evangelio. Es obligado. Noten las opciones que Pablo dice, porque si lo hago voluntariamente y si lo hago en contra de mi voluntad, si lo hago voluntariamente tengo mi recompensa, si lo hago en contra de mi voluntad, a mí se me encargó. Sea de una forma o de otra, Pablo dice que tiene que predicar el evangelio. Hermano, es como quiera. No depende de tu estado de ánimo. No depende de lo que tú prefieras. Tú debes hacerlo. Y yo quiero señalar y subrayar esto, hermano. No lo estoy diciendo yo, lo dice Dios en su palabra. Si tú no estás llevando a cabo el mandato preciso, claro, sin ningún tipo de ambigüedad que Cristo te hace después que ya tú eres salvo, tú estás lejos de estar obedeciendo lo que es la voluntad de Dios. Y el que no obedece la voluntad de Cristo no lo ama. Por mucho que tú digas. Y el amar a Cristo es algo que está en el creyente porque Él nos enseña a amarlo con su amor. No puede existir un creyente genuino que verdaderamente tenga fe en Cristo que no lo ame. Porque la fe se entiende con amor. El amor que Cristo nos tuvo para Él dar su vida por mí, por ti. Eso mismo va con el Padre. Hermanos, yo quisiera que entendamos de una vez por todas que tu vida pertenece a aquel que la compró, o tú sigues siendo del diablo
esclavo del pecado, o tú sigues poniendo, o tú estás poniendo todo tu ser al servicio de aquel que te compró, que Pablo le llama al servicio de la justicia. En Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 8. Es tiempo que despertemos. Es tiempo de que dejemos ese yoísmo, el egocentrismo que tenemos como creyentes. Es tiempo de dejar de tener esa seguridad infundada en nada. Porque si bien es cierto que somos salvos y nadie nos quita la salvación, pero si somos salvos, nadie te puede quitar lo que tú no tienes. Y tú no puedes tener lo que no tienes. No sé si me doy a entender. Tú no puedes decir que posees algo que tú no tienes. Y si tú eres salvo, esto se da automático. Porque si no, tu conciencia te va a estar reclamando a cada instante. Por eso es que Pablo dice, eso me compele, eso me obliga. Ay de mí si no predico el evangelio. Yo leo a Romanos 10, versículo 13 al 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora escuchen, pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Y eso es lógico. Lo he explicado varias veces. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y sabe quién es que debe predicarlo? Tú, hermano. ¿Y cómo lo predicarán si no hay quien lo envíe? Cristo te envió. A mí nadie me ha enviado. Cristo te envió. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Hermano, ¿tus pies son hermosos? No te pongas a mirarlo a ver si. No, son hermosos a la luz de este texto. Qué bonito y hermoso es, como estuvimos hablando anoche, uno de los devocionales que tiene el libro de Otto Sánchez, que dice a una persona que hacía ejercicio diario y él se propuso predicar el evangelio a una persona diariamente. Porque la gran comisión nos dice que tiene que ser parado en el púlpito a todo el mundo. A uno. Ojalá te animes, hermano. Y déjame refrescar lo que acabo de decir. Ojalá tú entiendas tu responsabilidad. ¿Cuánto cristiano es irresponsable? Me está ofendiendo, pastor. Yo no, la palabra. Pablo, sabiendo que fue llamado a predicar, dice, ay de mí. Amados hermanos, predicar, míralo de esta manera, es vital. Porque fue el medio que Dios dispuso para salvar. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 1:21? Y leo de la Reina Valera, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su sabiduría agradó a Dios que mediante la necedad de la predicación, ¿qué? Salvar a muchos, a los que creen en Él. Tú eres salvo, si eres salvo, porque alguien te predicó el evangelio. Porque tú escuchaste el evangelio. Pastor, que yo no me acuerdo. ¿Te recuerdas o no? Es que lo único que tiene poder para salvación es el evangelio. ¿Qué dice Pablo allá en Romanos 1:16, 17? El evangelio es poder de Dios para salvación. 1 Corintios 1:17, pues Cristo no me envió a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el evangelio. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y eso me dice a mí que la cruz es una parte central del evangelio de Cristo. ¿Qué es predicar? ¿Qué es anunciar el evangelio? Vayamos a Lucas capítulo 2. El predicar el evangelio es
proclamar las buenas nuevas. En Lucas 2, versículo 10, esas buenas nuevas fue lo que el ángel le dijo a los pastores que cuidaban su rebaño cuando Jesús nació. Lucas capítulo 2, versículo 10. Escuchen lo que dice el evangelista Lucas, narrando aquel majestuoso, único y necesario evento. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Escuchen bien, que es Cristo el Señor. ¿Ustedes están conmigo, hermano? Y a mí estas palabras me impactan, porque aquí lo está anunciando un ángel. Y esto que el ángel está anunciando, está viéndose el evangelio que es de Cristo como Salvador y Señor. Y yo sigo con el problemita, hermanos, de que muchos cristianos tenemos, que vemos con facilidad a Cristo como Salvador y no lo vemos como Señor. Que tenemos una facilidad, wow, de verlo como aquel que vino, y el evangelio nos lo dice, él vino a dar su vida por lo perdido. Yo estaba perdido, a mí me salvó. Pues déjame decirte algo, mi hermano, él te salvó, pero él es tu Señor. ¿Por qué no te puedes salvar si no es tu Señor? Porque si dependiera de ti salvarte, entonces no sería tu Señor. Precisamente, noten lo que dice el ángel allí. Lo dice con claridad el versículo 11. Porque os ha nacido. ¿Por qué es buena nueva para el pueblo? Porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Eso quiere decir el único Salvador. Si ustedes notan y son cuidadosos en ver, ese Salvador está con letra mayúscula. El Salvador, el único Salvador. Y para que no hubiera duda, ¿quién es ese? Cristo. ¿Cuál Cristo? El Señor con mayúscula. Las buenas nuevas tienen que ver con Cristo. Pero con Cristo, el Salvador, el Señor. ¿Un Salvador de qué? Mateo 1:21. Le dijeron a José, le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. Ubícate ahora en lo siguiente. Ustedes van conmigo, van entendiendo la clase. El Señor, el Salvador, el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. De ahí, mis hermanos, que el Evangelio es la buenas nuevas de salvación de mi Señor. Una buenas nueva, una vez más, que Jesús demanda que se predique, porque Él sabe que de la única manera que hay salvación es si predique el Evangelio de Él, que es el Salvador. Para poder dar a conocer a Cristo tiene que predicarse el Evangelio. Por eso Pablo dice, ¿y cómo invocarán el nombre de alguien que no creen? ¿Y cómo creerán si no lo conocen? Hay que dar a conocer a Cristo. A Cristo. Por eso Pablo dice, a mí no me desvíen la atención. Él no me mandó a mí a bautizar. Él me mandó a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes, no con palabras sencillas, para que la cruz no se haga vana. Para que la obra de Cristo
sea algo evidente, que podamos palpar, que debemos explicar lo que Él hizo para que tú y yo fuéramos salvos. Que por eso Pablo concluye en Gálatas 2:20 diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, y lo que vivo en la carne, lo vivo lo que vive Cristo en mí, que Él vino y me salvó personalmente. Él hizo una labor personal contigo, mi hermano. Y Él está diciendo, ese que te salvó, que soy yo quiero que tú lo prediques, para que otros lo conozcan y entonces puedan creer y puedan invocarlo y ser salvos. Mis hermanos, esto es tan sencillo de ver. Claro, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para estar convencidos y no salir de aquí como vinimos. Tenemos que pedirle a Dios a través de su Espíritu que lo tiene morando en nosotros, que nosotros dejemos de estar acallando tanto al Espíritu, que dejemos que nos diga que debemos predicar el Evangelio. Porque tú lo sabes, y tú lo sabes, y tú lo sabes, yo lo sé. Dígame usted, uno de ustedes que no conozca la gran comisión y que no conozca esto que voy a decir. Usted sabe que Cristo, antes de decir esa gran comisión, dijo lo siguiente: a mí toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, no es cualquiera que está hablando. A mí se me concedió la autoridad para yo demandar esto, y yo soy tu Señor. Yo tengo autoridad y soy tu Señor. Ahora, si tú, no hay problema. Entonces podemos concluir, hermanos, que una evidencia fehaciente de que yo no soy creyente es que yo no quiera cumplir. Es que para nosotros debía ser fácil eso. No es fácil entender que si Él es mi Señor, Él es mi Salvador y yo le pertenezco, que debemos obedecer su palabra. ¿Eso tiene alguna complicación? Pero la idea aquí, hermano, es no dejemos llevarnos de nuestros corazones malos. Jesús manda, ordena a sus discípulos como su Señor predicar las buenas nuevas. Pero hay un puntito que a veces es lo que lleva la dificultad cuando predicamos el Evangelio. Y lleva la dificultad porque a veces queremos aguarlo, distorsionarlo, hacerlo agradable. El Evangelio de ninguna manera es 100% agradable. Porque esas buenas nuevas primero hacen ver las malas nuevas. Y eso es un punto muy espinoso. La buena nueva es que podemos tener salvación en Cristo Jesús. Pero para eso tú tienes que entender que necesitas salvación ¿de qué? De la culpa y condenación del pecado. Y si tú tienes culpa y estás condenado al pecado ahora, sin arrepentimiento, eso no es buena noticia para ti. Lo que sucede es que es más fácil decirle: Cristo es tu Señor y Salvador. No hay ningún problema. Arrepiéntete y cree en Él. Y no explicar lo que significa eso. ¿De qué tú te vas a arrepentir si tú no estás consciente de que tienes algo de que arrepentirte? ¿De qué manera tú le vas a pedir a Dios perdón por tus pecados si tú no te ves pecador? Y para verte pecador y pedir perdón tienes que humillarte, y eso es un problema para el hombre, humillarse. Se requiere demasiada valentía para nosotros pedir perdón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hasta en el día a día. Usted ve esposos que pasan meses uno durmiendo a un lado por no pedirse: mira, mi amor, perdóname. Hijos que no comen en la mesa con su padre por no decirle: papi, mira, perdóname, mami, perdóname. Y si eso con el que conocemos que está aquí, imagínense con Dios. Claro, a veces es más fácil decirle: Dios, perdóname, y no decirle a fulano: perdóname. Yo no quiero entrar ahí, hermanos, pero es lo que pasa en muchas parejas. No hay un ojo más grande que aquel que quiere ver lo que quiere ver. Pon los ojos así. Y ve cosas donde no hay. Y no me dijo esto, y dijo lo otro. Y entonces vienen las palabras ofensivas.
Y las palabras que tiramos, como dice Santiago capítulo 3, la lengua es chiquitica, pero hace tanto daño. Y cuando usted ofende y ofende y ofende, como cuando usted derrama un vaso de agua, lo puede hacer en una superficie lisa y que no sea porosa. Cuando usted trata de recoger otra vez, el vaso se queda como por la mitad. O sea, el daño que tú haces con las palabras no la vuelve a resarcir jamás en la vida. Jamás en la vida. Que no sea con el perdón. Con perdón. Por eso el Señor, cuando tú le dices, Señor, perdona mis pecados. Wow, yo creo en Cristo que pagó por mí. Parece verlo sonriendo. Wow, yo soy glorificado. Yo quiero dejarlo ahí y seguir, si Dios quiere, el miércoles tratando el tema. El evangelizar, el predicar la palabra de Dios para el creyente no es opcional. Y vea, hermanos, estamos en la primera parte de la necesidad de predicarlo. Es la única forma de salvación. Nadie se va a salvar porque sí. Wow, porque tuve un sueño. Ah, porque vino alguien y se metió por una ventana y me dijo algo. No. Y yo concluyo con dos cosas para que se entienda que es así. Hay muchos que no ven el evangelio predicado a los que estaban en la cruz con Cristo. Y a ellos se les predicó el evangelio. Lean los eventos allí. Por otro lado, ¿recuerdan bien en Lucas 16 la parábola del rico y Lázaro? ¿Cómo concluye el Señor usando a Abraham con los labios de Abraham? ¿Cómo concluye cuando le dijo el rico a Abraham, pero envía a Lázaro para que él resucite y vaya allá y ya como resucitó, le diga a mis hermanos y lo advierta para que no vengan a un lugar como este? ¿Recuerdan que fue la respuesta de Cristo por medio de Abraham? Aunque un muerto resucite, si no cree en esto, ¿en qué? En mi palabra. En mi palabra. Por eso es que usted ve tantas religiones haciendo tantos milagros y tantas cosas. Y eso es una cosa que eso es un hecatombe. No van a los hospitales, no. Hacen cita en la playa, en lugares específicos. Vengan el domingo que allí va a haber sanación. Oye, ¿por qué no van a los hospitales en equipo a sanar tanta gente que está tan complicado allí? Hermanos, la verdadera sanidad la necesita tu alma y es con la palabra. El evangelio de Cristo. Repito una vez más, Pablo dice, 1 Corintios 1, él habla claramente, dice, no, es que yo no he venido a eso, a bautizar, yo vine a predicar. Hermano, Dios te mandó a ti a predicar. A predicar que el evangelio, que lo que tú sabes que Dios ha hecho por ti. No los testimonios que yo estaba vacío y ahora estoy lleno, no, porque el otro quizás no estaba vacío. Lo que Dios ha hecho por ti es que te salvó. ¿Cómo te salvó? Bueno, tú te miraste que eras pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso. Y si hay una cosa que hemos olvidado, los cristianos, es evangelizar. Si hay una cosa que hemos olvidado, es que la única forma de salvación que tú has instituido es el evangelio. El evangelio que habla de Cristo. Que esta iglesia hoy sea un día especial que marque un antes y un después, en donde cada creyente, cada cristiano decida salir, buscar a quien predicar el evangelio, que muchos son los que lo necesitan. De hecho, en casa hay muchos que necesitan escuchar el evangelio. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Bendice esta iglesia, bendice tu palabra, porque esto lo estamos suplicando en el precioso y hermoso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.